Buenos días, a todos. ¿Cómo están? Bueno, Ok, voy a dejar de presentar y y ya los dejo en sus sabias manos. muchas gracias. Bueno, otra vez, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a, este, a platicar sobre otras dos formas del interrogatorio en la obra de Platón. Sí, habíamos visto aquel interrogatorio refutativo, que era el elenco, ¿sí? Y que yo les decía que era característico de los primeros diálogos, de los diálogos de juventud. Y luego también comentamos el asunto de la mayéutica y cómo esta nos lleva a encontrar el camino hacia luego lo que va a ser la verdad. ¿Sí? Yo lo que les decía es que la mayéutica nos lleva al, a opiniones verdaderas, pero no nos lleva propiamente al conocimiento. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es eh, un interrogatorio eh, que es muy similar a la mayéutica, muy similar a esta forma de encaminar las almas, pero que ahora sí ya va a tener, digamos, eh, una llegada precisa, que es precisamente la teoría de las ideas. ¿De acuerdo? Y bueno, y la segunda parte vamos a revisar eh, otro interrogatorio, que es el interrogatorio hipotético. Y este interrogatorio hipotético, por un lado, nos va a presentar eh, o va a tener un carácter refutativo, ¿sí? Pero por el otro va a tener, digamos, la intención de explorar todas las posibilidades que hay sobre una hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a presentar. Entonces, esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Le comentaba a la doctora Diana que eh, son algunas diapositivas. Espero no extenderme demasiado. Y bueno, voy a tratar también de acortar en algunas partes. Entonces, esto es lo que veríamos hoy, la dialéctica y la episteme, por un lado, y por otro lado, los usos de la hipótesis. Bien, voy a comentar, voy a presentarles también este interrogatorio, ¿sí? Que es la dialéctica, ¿sí? Y que aparece en la República, ¿sí? En el 506E, según la notación de Stephanus. Voy a presentar el texto este, eh, de la República. Contextualizo un par de cosas. Primero, eh, si pensamos en que Platón en sus diálogos nos presenta una evolución de su pensamiento, eh, tendríamos que en estos diálogos de madurez, ¿sí? Uno de ellos es la República, en estos diálogos ya ha encontrado una teoría que le permite explicar eh, eh, y dar respuesta a una serie de problemas que se habían generado eh, con sus antecesores, ¿sí? Eh, en estos diálogos de madurez aparece ya como punto de referencia la teoría de las ideas, ¿sí?
Esta teoría de las ideas, si ustedes recuerdan, nos dice que hay un grupo de, de entidades, ¿sí? Que son precisamente las ideas, que son el modelo de la realidad física, que son el modelo de la naturaleza, ¿sí? Eh, de tal forma que en este mundo de las ideas, por ejemplo, existe la idea de belleza, y en nuestro mundo, en el mundo de la naturaleza, existen una serie de objetos que llamamos bellos y que de alguna manera están relacionados con la idea de belleza, ¿sí? En ese sentido, hay pues una relación entre algo perfecto, que es la idea, y algo imperfecto, que es la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué es perfecta la idea? Bueno, porque estas ideas para Platón tienen, digamos, las características que tenía el ser de Parménides. Son únicas, son eternas, son ingénitas, son inmutables, son inmóviles, ¿sí? De tal forma que precisamente su estaticidad nos hablaría de la perfección, ¿sí? Entonces, para Platón, estas ideas son eh, eh, entidades estáticas, no cambian, ¿sí? Precisamente porque no tienen necesidad de cambiar, porque ya son perfectas, ¿sí? En el fondo, la idea es que si algo no es perfecto, eso es lo que a final de cuentas estaría cambiando. Pero si es algo perfecto, ya no debería de cambiar. En ese sentido, pues, estas ideas son entidades perfectas, ¿sí? Eh, y esta teoría de las ideas es la que va a permear, la que va a caracterizar y también la que va a darle coerción a todos los trabajos de madurez de Platón, ¿sí? Es decir, al Fedón, al Fedro, al Banquete, a la República, eh, no sé si me escapa uno, pero bueno, a estos cuatro son los que les, los permite o permite que los entendamos como unidad, ¿sí? En todos ellos, entonces, en el fondo, eh, está la idea de la teoría de las ideas, ¿sí? Y esto que les voy a presentar es un interrogatorio que hace Sócrates, que le hace a Glaucón, ¿sí? Es un interrogatorio que ya no va a tener, como comentábamos al inicio de la sesión, ya no va a tener la característica refutativa, ¿sí? Ya no va a estar refutando lo que dice este, eh, Glaucón, al menos esa no es el principal objetivo, ¿sí? Sino es más bien guiar al interlocutor, a Glaucón, hacia lo que sería la teoría, eh, hacia el conocimiento, hacia la auténtica realidad, que a final de cuentas es lo que está buscando Platón, ¿sí? Bueno, eso es más o menos la situación de lo que les voy a presentar, ¿sí? Finalmente, para contextualizar lo que vamos a ver, eh, les comento que antes de lo que vamos a revisar, hay una discusión acerca de cuáles son las características de eh, de un estado perfecto, de un estado bien constituido, ¿de acuerdo? Y entonces se habla de la justicia, ¿sí? Y en un momento dado, que es precisamente en donde voy a retomar el asunto, se habla del bien. Y entonces Glaucón y los otros interlocutores de Sócrates que están ahí presentes le piden que les hable del bien, ¿sí? Y entonces Sócrates les dice que no les puede hablar del bien, ¿sí? Dice que hablar del bien es algo que en este momento él no puede alcanzar, ¿sí? Porque es una empresa muy difícil, ¿sí? Hablar acerca del bien.
y les dice que mejor les va a hablar de un vástago del bien. ¿Sí? Ese vástago del bien, como vamos a ver, es el sol. Bueno, y entonces acuerdan tanto Sócrates como sus interlocutores de que les hable precisamente de este vástago del bien. ¿Sí? Les dice Sócrates a sus interlocutores, ojalá yo pueda, estoy aquí, ojalá yo pueda pagarlo y vosotros recibirlo. Y no solo los intereses como ahora, por ahora recibid esta criatura y vástago del bien en sí. Cuidaos que no os engañe involuntariamente, de algún modo rindiéndoos cuenta fraudulenta del interés. ¿Sí? Ah, bien, desde aquí ya nos damos cuenta de que eh, lo que está diciendo Sócrates o lo que está presentando Sócrates eh, es el bien en sí, ¿de acuerdo? El bien en sí es una forma que tiene Platón de presentar las ideas, como lo vamos a ver un poquito más abajo. Nos cuidaremos cuanto podamos, pero tú limítate a hablar. Eso le dice Glaucón. Para eso debo estar de acuerdo con vosotros y recordaros lo que he dicho antes y a menudo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Sobre qué? Que hay muchas cosas bellas, muchas buenas, y así con cada multiplicidad decimos que existen y las distinguimos con el lenguaje. Bueno, esto que les está presentando Sócrates es algo que se supone que ya habían discutido en algún momento y simplemente les está diciendo que en el mundo, en la naturaleza, hay muchas cosas que son bellas, muchas cosas que son buenas, dice, y así con cada multiplicidad. También afirmamos que hay algo bello en sí y bueno en sí, ¿de acuerdo? Es decir, aquí eh, está haciendo ya un contraste entre lo que sería las muchas cosas bellas y lo bello en sí y las muchas cosas buenas y lo bueno en sí. Y análogamente dice respecto de todas aquellas cosas que postulábamos como múltiples. A la inversa, a su vez postulamos cada multiplicidad como siendo una unidad, de acuerdo con una idea única y denominamos a cada una lo que es. Si ustedes observan, aquí ya es clara esa distinción entre el mundo de las ideas y el mundo de la naturaleza. ¿Sí? Por un lado, hay algo que es bello en sí, eh, bueno en sí, ¿de acuerdo? Y en oposición a ello, hay un conjunto de cosas que son bellas o una multiplicidad de cosas que son bellas y una multiplicidad de cosas que son buenas. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver eh, que ya Platón nos empieza a encaminar a esta distinción. ¿De acuerdo? Y esta distinción va a quedar clara precisamente cuando veamos cuál es el papel del sol y cuál es el papel de la idea del bien. ¿Sí? Recuerden que el sol, bueno, no lo ha dicho, pero ahorita lo vamos a ver, el sol es el vástago de la idea del bien. Dice, así es. Y de aquellas cosas, eh, y de aquellas cosas decimos que son vistas, pero no pensadas, mientras que por su parte las ideas son pensadas, mas no vistas. Bueno, otra distinción, ¿de acuerdo? Las cosas son vistas, pero no son pensadas. ¿Sí? Yo puedo ver una piedra, yo puedo ver este, eh, una puerta, puedo ver un automóvil, ¿sí? Dice Platón, pero no pueden ser pensadas, ¿sí? La cosa misma, digamos, el objeto material, no puede estar en la cabeza, ¿de acuerdo? Lo que está en la cabeza es la idea. Por eso dice que las cosas, o sea, el objeto material no puede ser pensado, no puede estar en nuestra cabeza como si están, por ejemplo, las ideas.
En cambio, las ideas sí pueden estar en nuestra cabeza, por eso pueden ser pensadas, ¿sí? Pero no pueden ser vistas, ¿sí? Nadie ve una idea, ¿sí? Caminando o en el automóvil, las ideas no se ven, ¿de acuerdo? Se piensan, diría Platón. Bueno, y Glaucón lo acepta, indudablemente. Ahora bien, ¿por medio de qué vemos las cosas visibles? Y le dice Glaucón, por medio de la vista. En efecto, y por medio del oído las audibles, y por medio de las demás percepciones todas las cosas perceptibles. ¿No es así? Sí. Pues bien, has advertido que el artesano de la percepción modeló mucho más perfectamente la facultad de ver y la de ser visto. En realidad no, le dice Glaucón. No se ha dado cuenta, pues, que el artesano se refiere al Dios, ¿de acuerdo? El Dios ha eh, colocado en nosotros eh, la facultad de ver de una manera más perfecta que cualquier otro sentido, ¿sí? Y le pregunta Sócrates a Glaucón que si se ha dado cuenta de esto, y Glaucón le dice que no. Examina lo siguiente. ¿Hay algo de otro género que el oído necesita para oír y la voz para ser oída? De modo que si este tercer género no se hace presente, uno no oirá y la otra no se oirá. Es decir, eh, lo que está mm, diciendo aquí Platón es que, claro, hoy sabemos una cosa diferente, pero le parece a Platón que si se produce un sonido, de manera inmediata nosotros lo escuchamos. ¿Sí? Hoy sabemos que los sonidos son ondas y que las ondas necesitan de un medio para propagarse, que es la materia. ¿Sí? Pero en la época de Platón no estaba esto a disposición de, del conocimiento que tenía Platón, y entonces él creía que cuando había un sonido, inmediatamente ese sonido era escuchado, ¿de acuerdo? Y por eso le dice, no, nada. O sea, Glaucón acepta, perdón, acepta que ah, cuando se produce un sonido, perdón, no hay nada que medie el que yo lo escuche, ¿sí? No hay ningún medio eh, eh, por el cual se propague el sonido y llegue a mi oído, ¿sí? Y por eso le dice que no, nada. Tampoco necesita de algo de esa índole muchos de otros poderes. Pienso, por no decir ninguno, perdón, o puedes decir alguno, no, por cierto, pero el poder de ver y de ser visto, ¿no piensas que le falta algo? ¿Qué cosa? La vista está presente en los ojos y lista para que se use de ella. Y el color está presente en en los objetos, perdón. Pero no se añade un tercer género que hay por naturaleza específicamente para ello. Bien sabes que la vista no verá nada y los colores serán invisibles. ¿A qué te refieres? A lo que tú llamas luz. Dices bien. Por consiguiente, el sentido de la vista y el poder ser visto se hallan ligados por un vínculo de una especie nada pequeño, de mayor estima que las demás ligazones de los sentidos, salvo que la luz no sea estimable. Bien, entonces, a diferencia del sonido, en el caso de la vista, ¿sí? Se necesita un medio para poder ver, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, la capacidad de ver y, por ejemplo, los objetos tienen un color, ¿de acuerdo? Tienen ciertas características que nosotros podemos ver, pero si no aparece el medio, si no aparece la luz, entonces no podemos ver los colores, ¿sí? Entonces esta luz está fungiendo de medio entre mi capacidad y las características de los objetos, ¿sí? Eh, y bueno, dice Glaucón que
que está muy lejos de no ser estimable la luz, ¿sí? Porque le ha preguntado Sócrates precisamente si no es de estimar la luz. Pues bien, ¿a cuál de los dioses que hay en el cielo atribuyes la autoría de aquello por lo cual la luz hace que la vista vea y que las más hermosas cosas visibles sean vistas? Y le dice Glaucón, al mismo que tú y que cualquiera de los demás, ya que es evidente que preguntas por el sol. Y la vista no es por naturaleza en relación a este Dios, perdón, lo siguiente. ¿Cómo? Ni la vista misma, ni aquello en lo cual se produce lo que llamamos ojo, son el sol, ¿sí? Claro que no, pero es el más afín al sol, pienso de los órganos, que concierne a los sentidos. Bueno, vean entonces que el sol es lo que nos permite ver las cosas, ¿sí? Ver las características de las cosas. Eh, y el sol, dice Sócrates, no es el ojo, ¿sí? Ni tampoco es la vista, es algo diferente, ¿sí? Es precisamente este medio que nos permite conocer. Eh, y la facultad que posee no es algo así como un fluido que le es dispensado por el sol, o sea, el ojo para ver, ¿sí? Eh, necesita del sol, ¿sí? Y el sol, le dispensa, le proporciona una especie de fluido, ¿sí? Que le permite precisamente al ojo ver las cosas. Le dice Glaucón, ciertamente. En tal caso, el sol no es la vista, pero al ser su causa, es visto por ella misma. Así es. Entonces, ya podéis decir que entendía yo por el vástago del bien, al que el bien ha engendrado análogo a sí mismo. Sí, bueno, entonces el sol es el vástago del bien y la idea del bien lo ha engendrado análogo a sí mismo. Esta palabra de análogo es importante porque precisamente lo que va a hacer Sócrates es una analogía entre la idea del bien y el sol. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es al bien respecto a la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto a la vista y a lo que se ve. Bueno, entonces ahora tenemos, si ustedes observan, por un lado la idea del bien, ¿sí? Eh, que estaría relacionada con la inteligencia y lo que se intelige, es decir, con nuestra capacidad, digamos, que sería la inteligencia, y con aquellos objetos que que puede captar, que puede, eh, eh, am, digamos, atrapar la inteligencia, que es lo que se intelige. Así como el sol, ¿sí? Está relacionado con la capacidad que tenemos de ver y con las cosas que son visibles. Entonces tenemos ahí una dualidad, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado la idea del bien, ¿sí? Relacionada con el ámbito eh, eh, de la inteligencia y de lo que se intelige, y por otro lado tenemos el ámbito del sol relacionado con lo visible y con lo que se ve. ¿Cómo? Explícate, le dice Glaucón. Bien sabes que los ojos, cuando se los vuelve sobre objetos cuyos colores no están ya iluminados por la luz del sol, sino por el resplandor de la luna, ven débilmente como si no tuvieran claridad en la vista. ¿Sí? Esto, digo, tiene que ver o es una experiencia que podemos perfectamente constatar, ¿no? Cuando los colores no son bien iluminados por la luz, cuando el sol, por ejemplo, no les está dando, entonces eh, vemos débilmente sus colores, por ejemplo, ¿sí? En el caso de que le dé la luz de la luna, bueno, sus colores no serán, o no los veremos, más bien igual de vivos que si estamos contemplando un objeto bañado por los rayos del sol, ¿sí? Eh,
Entonces, digamos, el sol permite que nosotros veamos claramente los objetos. Eh, Piensen también que en la época de Platón no existían, perdón, estos, no sé, estos reflectores o estos instrumentos que proporcionan luz, ¿sí? Por ejemplo, de noche, o que proporcionan luz muy potente, ¿sí? Hoy, no sé, con un buen reflector, con un buen foco, podemos ver los colores tan brillantes como los podemos ver con el sol, ¿sí? Sin embargo, bueno, en la época de Platón todavía esto no sucede, por eso la comparación para ellos es mucho más clara, ¿sí? Ellos ni siquiera podían ver en la noche cuando no había luna, ¿sí? Entonces, bueno, claro, con antorchas, pero no tenían pues la luz eléctrica que tenemos hoy. Bueno, de tal forma pues que cuando a un objeto lo baña el sol, podemos ver sus colores de manera más clara que cuando no le da. Incluso le puede dar los rayos, el resplandor de la luna, y los colores, perdón, serían vistos de una manera más tenue. Y bueno, le dice Glaucón, efectivamente, pero cuando el sol brilla sobre ellos, ven nítidamente y parece como si estos mismos ojos tuvieran la claridad. Sin duda, del mismo modo piensa así lo que corresponde al alma. Cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener inteligencia. Pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad que nace y perece, entonces opina, percibe débilmente, con opiniones que la hacen ir de aquí para allá y da la impresión de no tener inteligencia. Bien, también, ¿sí? Eh, de la misma manera que el sol, cuando nuestra alma, dice Sócrates, dirige su mirada hacia los objetos, ¿sí? Que son inteligibles, ¿sí? Entonces los podemos ver con claridad, ¿sí? Cuando dirige su mirada hacia los objetos que, digamos, eh, por naturaleza no son inteligibles, entonces nos parecen opacos, nos parecen este, eh, poco claros, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo aquí Platón es esto: cuando nuestra alma se fija en las ideas, entonces parece, parece como si estuviera viendo de manera clara las cosas, o percibiendo o contemplando de manera clara las cosas, cuando nuestra alma se dirige precisamente a las ideas. Pero cuando nuestra alma se dirige, por ejemplo, a los procesos de la naturaleza, entonces nuestra alma parece tener dificultades y parece ver débilmente, percibir débilmente, y lo único que produce son opiniones, ¿de acuerdo? Entonces, digo, ahí queda claro que el alma, digamos, el ámbito eh, en el que el alma puede ser más provechosa es cuando se dirige a estas entidades que son las verdades, ¿sí? Pero que son las ideas que son, a final de cuentas, verdades. Le dice Glaucón, eso parece en efecto. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce, perdón, el poder de conocer, puede decirse que es la idea del bien. Y por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible, y aun siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea de bien por algo distinto y más bello y más bello por ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz, a la vista por fines, perdón, al sol, pero que por afines al sol,
pero que sería erróneo creer que son el sol. Análogamente, ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien, pero sería equivocado creer que una u otra fueran el bien, y que la condición del bien es mucho más digna de estima. No sé si alguien levantó la mano o algo. ¿No? Ok. Este, bueno, eh, entonces lo que está haciendo pues Platón es decirnos que la idea del bien es análoga, cumple la misma función que el sol. ¿De acuerdo? El sol nos permite ver los objetos de la naturaleza, nos permite conocerlos, y la idea del bien nos permite conocer y ver las demás ideas. ¿De acuerdo? Entonces, piensen en una situación de esta. Imaginen que ustedes están en, en un lugar en donde hay sol, y entonces voltean a ver, qué sé yo, un árbol, y entonces ven los colores, ven la figura, ¿sí? Y lo ven, digamos, de manera clara. ¿Sí? Vamos a suponer que en ese momento hay un eclipse total, y entonces el sol se oculta, ¿sí? Eh, la luna oculta el sol, o que las mismas, bueno, sí, que la luna oculta el sol, y entonces los colores que veíamos de manera clara van a palidecer, y nos va a dar la impresión de que ya no vemos con la misma claridad que antes. ¿De acuerdo? Entonces es el sol lo que nos permite ver las cosas, lo que nos permite conocer las cosas. ¿Sí? De manera análoga, la idea del bien, ¿sí? Nos va a permitir que nuestra alma contemple las demás ideas, ¿sí? Y así como el sol permitía que viéramos los objetos, así la idea del bien nos va a permitir que contemplemos las demás ideas, ¿sí? En el primer caso son los ojos los que intervienen, en el segundo caso es el alma la que está conociendo. ¿Sí? Y esa es la analogía, ¿de acuerdo? Dice, hablas de una belleza extraordinaria, puesto que produce la ciencia y la verdad, y además está por encima de ellas, está hablando de la idea del bien, en cuanto a hermosura. Sin duda no te refieres al placer. Y dice Glaucón, Dios nos libre, más bien prosigue examinando nuestra comparación. ¿De qué modo? Pienso que puedes decir que el sol no solo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición, sin ser el mismo génesis. Vean, eh, la idea entonces, perdón, el sol entonces, no solamente permite que veamos las cosas, sino que el sol también de alguna manera interviene en la génesis, el crecimiento y la nutrición eh, de lo que es visto, ¿sí? Claro, tenemos que pensar aquí en que está Platón considerando, digamos, no sé, las plantas o los mismos animales. ¿Sí? En eso es en lo que eh, mm, influye el sol. ¿Sí? Por ejemplo, una piedra no tiene crecimiento ni nutrición, pero sí, digamos, los seres vivos. Y en eso interviene el sol, ¿de acuerdo? Sin ser el mismo génesis, ni sin ser el mismo nutrición, ni crecimiento. ¿Sí? Y le dice, bueno, claro que no, sea claro que el sol no es génesis, y sin embargo interviene en ella. Y así dirás que a las cosas conocibles les viene del bien no solo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia, aunque el bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en cuanto a dignidad y a potencia.
Bueno, si ustedes observan, lo que ha hecho Sócrates es llevarnos precisamente a la teoría de las ideas. Y lo que nos está diciendo es que la teoría de las ideas nos permite explicar eh, cómo conocemos las cosas, ¿de acuerdo? Cómo adquirimos el verdadero conocimiento, ¿sí? Que tiene que ver con esto que veíamos arriba, de que la idea del bien permite que veamos las demás ideas, pero en esto último que en esta última analogía que hemos leído, en donde nos dice que el sol interviene en la génesis, el crecimiento y la nutrición, y luego nos dice que la idea del bien interviene en el existir y la esencia de las demás ideas, aquí ya no está propiamente en el plano del conocimiento, sino en el plano, digamos, ontológico, ¿sí? Es decir, el ser de las cosas, de alguna manera, se le debe al sol, así como el ser de las ideas, de alguna manera, depende de la idea del bien, ¿sí? Eh, y bueno, lo que sigue es otra parte ya eh, otra alegoría, ¿sí? Esto que les he presentado es lo que me parece ejemplo claro de ese interrogatorio dialéctico, ¿sí? Este interrogatorio dialéctico que, como ustedes vieron, primero no intenta refutar, ¿sí? Sino que va dirigiendo a Glaucón, ¿sí? Y a diferencia de lo que les presentaba en la sesión pasada, ya lo va dirigiendo hacia un lugar. Y ese lugar es precisamente la teoría de las ideas, ¿sí? Y Glaucón, claro, llega a la teoría de las ideas, ¿sí? Y lo que ha dicho, o lo que le ha dicho Sócrates, eh, se constituye pues ya para Glaucón en un conocimiento claro, no del bien en sí, pero sí de este vástago del bien, que es el sol, y de manera indirecta de la idea del bien, ¿sí? Bueno, eso es lo que les quería compartir de esta parte. Si hay alguna inquietud, cuando esté en la ronda, perdón, de preguntas, pues me gustaría escucharlas. Perdón, alguien. El Ah, doctor Madrigal levantó la mano. por favor. Sí, pero entiendo que en la ronda de preguntas, ¿no? Ah, sí, si quiere, de una vez, como usted guste. Bueno, pues si me dan permiso de una vez, porque estoy viendo aquí que, o estoy interpretando más bien que aquí hay una especie de dimensión antropológica. O sea, me llama la atención que en comparación con los presocráticos, pues ellos se preguntan por la naturaleza y por el principio que origina la naturaleza. En cambio, aquí estoy viendo un movimiento donde se implica el ser humano en principio con la justicia, con el bien, pero aquí es interesante esta analogía. Entonces, no lo menciona, pero yo estaba pensando también en el papel del filósofo aquí para construir el conocimiento. Y entonces el ser humano, y específicamente siento que el filósofo aquí está como en el entretejido de todos estos argumentos. Y sí, efectivamente, lo que en este momento yo estaba como saboreando, es esta manera de conducir a Glaucón, precisamente en la construcción del conocimiento, y se me hace un proceso ricamente didáctico, es lo que está observando, pero no sé si esté adecuado en estas observaciones. No, todo lo que ha dicho me parece a mí también correcto, me parece
o sea, coincido en todo lo que ha dicho. Efectivamente, la dimensión humana ya está aquí reflejada de una manera importante en Platón, bueno, ya desde Sócrates, pero aquí es mucho más claro. Y esta alegoría del sol, o a esta alegoría del sol, perdón, le sigue la alegoría de la línea, y luego le sigue la alegoría de la caverna, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, en la alegoría de la caverna se habla precisamente del papel del filósofo. Entonces, digo, o coincido con usted totalmente, efectivamente, la intención en el fondo va a decir Platón que eh, esto es lo que hace el filósofo, dirigir el alma a esos objetos inteligibles, ¿sí? Eh, las demás personas no lo hacen, las demás personas lo que hacen es más bien dirigir su alma hacia los procesos de la naturaleza, y por eso no llegan al conocimiento, por eso están a obscuras. Pero el filósofo es el que va a dirigir su alma hacia la luz, que al final de cuentas son estas ideas. Sí, digo, coincido totalmente con lo que ha dicho. ¿Sí? Otro detalle, abusando de la palabra, doctor. Siento que aquí hay una dimensión estética que no se argumenta o no se trata de argumentar, pero en el procedimiento del diálogo siento que hay un proceso estético, pero esto ya sería en un movimiento pedagógico, en una dinámica pedagógica, es decir, la manera de conducir la reflexión. Sé que Platón pues también trabaja el proceso de la belleza, pero aquí es como una belleza llevada a la acción, es lo que estoy notando. También no sé si lo aprecia adecuadamente, doctor. Digo, también, a mí lo que me parece didáctico y en un momento dado, como usted dice, o pensando que también la belleza tendría algo que ver, lo estético tendría que ver con lo didáctico, es esta analogía, ¿sí? Realmente la comparación entre el sol y la idea del bien está muy bien lograda, eh, de tal forma que permite acercarnos a una posición, perdón, que al menos para los griegos de la época de Platón, debió de haber sido muy complicada, ¿sí? Una de las cosas que quizás nos hizo falta comentar en algún momento es el asunto de que tenemos que situarnos, cuando leemos los diálogos de Platón, tenemos que situarnos en que los hombres que leyeron los diálogos en su época tenían mucho menos conocimientos que nosotros. De hecho, su capacidad de abstracción debía haber sido menor, ¿sí? De tal forma que a mí lo que me parece estético es precisamente que está muy bien lograda esa analogía entre el sol y la idea del bien, ¿sí? Gracias, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por la intervención. No sé si hay no sé si alguien quiera comentar algo más o voy a la otra parte. Bueno, la otra parte es el uso de la hipótesis. Bueno, Platón va a hablar de la hipótesis o del método por hipótesis o del interrogatorio por hipótesis en dos textos, ¿sí? No es que no lo use en otros textos, pero de manera, digamos, directa, va a hacer mención en dos textos sobre este uso de la hipótesis.
El primero es el Menón, ¿sí? En el Menón, después de lo que hemos comentado del interrogatorio que le hace Sócrates al esclavo de Menón, hay una parte en donde se va a trabajar, perdón, por medio de hipótesis, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora. Y el otro texto en donde habla de la hipótesis, ¿de acuerdo? Es en el Parménides, ¿sí? Pero la forma en cómo va a usar la hipótesis es diferente, ¿sí? En la primera va a ser un uso, refutativo, ¿sí? Aunque no a la manera del elenco, ¿sí? Ahorita vamos a ver el procedimiento. Y en el otro, en el otro uso, en el del Parménides, más bien es un intento, digamos, de explorar posibilidades, ¿de acuerdo? También lo vamos a ver y va a quedar, creo que va a quedar claro qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Hay dos cosas que antes de iniciar les tengo que comentar. La primera es que en la parte del segundo ejemplo, del segundo uso de la hipótesis, vamos a hacer una especie de resumen. Vamos a tomar solamente una parte de lo que dice Platón, porque tomarlo todo, bueno, ya al final ustedes verán, es algo muy extenso. Y segundo, eh, el, eh, el uso de la hipótesis, ¿sí? En el caso del Menón, eh, hay que contextualizarlo un poco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto adelantándoles que voy a iniciar con una parte del Menón que quizás no vayan a ver que tiene relación directa, pero luego ya lo conectaremos. Y segundo, bueno, que me dispensen la exposición de todo la parte del uso de la hipótesis, del segundo uso, porque bueno, sería bastante extenso. Bueno, entonces, eh, lo que les comentaba, yo creo que el uso de la hipótesis tendría, por un lado, ser un uso refutativo, que es llamado parcial, ¿sí? Porque solamente va a tomar una parte de la hipótesis, y el uso exploratorio, que llamo completo, ¿sí? Y bueno, esto de parcial y completo lo veremos en el desarrollo del tema. Bueno, iniciemos con este interrogatorio hipotético parcial. Sí, como ya les decía, me van a dispensar que me vaya un poquito atrás en el diálogo, ¿sí? De hecho, eso es mucho atrás, porque esto es exactamente el inicio del diálogo. El inicio del diálogo inicia con esas preguntas que creo que ya habíamos comentado, pero que las traigo nuevamente porque son importantes. Menón le pregunta a Sócrates: ¿me puedes decir, Sócrates, es enseñable la virtud o no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica, o ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo? Así inicia el Menón. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos platicado que Sócrates le va a decir que no es posible que diga cómo se da la enseñanza, perdón, cómo se da la virtud, que no es posible cómo se da la virtud sin antes saber qué es la virtud, ¿de acuerdo? Y entonces una gran parte del diálogo se va a gastar precisamente en averiguar qué es la virtud, ¿sí? Pero, y esa parte, perdón,
esa parte de investigación sobre qué es la virtud va a arrojar un resultado negativo. ¿Sí? El resultado negativo es que no saben qué es la virtud. ¿Sí? Termina esa parte de la búsqueda de qué es la virtud y todavía no saben qué es la virtud. Entonces, eh, eh, perdón. Entonces le dice Sócrates, esto es justo después de que ha interrogado eh, eh, al siervo de Menón, ¿sí? Y que han llegado o que Sócrates le ha mostrado a Menón que es posible buscar lo que no se conoce. Y entonces le dice, ¿quieres pues, ya que estamos de acuerdo en que hay que indagar lo que uno no sabe, que intentemos en común buscar qué es la virtud? Y le dice Menón, por supuesto. No obstante, Sócrates, yo preferiría, desde luego, examinar y escuchar lo que al principio te preguntaba. Esto es, si hay que considerar la virtud como algo que es enseñable, o bien como algo que se da en los hombres naturalmente, o de algún otro modo. Si ustedes observan, lo que está haciendo Menón le está pidiendo a Sócrates que hagan a un lado aquel acuerdo que tenían, en donde no es posible decir cómo se da la virtud sin antes saber qué es la virtud. Le está pidiendo que eso lo hagan a un lado y que vayan a indagar si la virtud es enseñable o si se da naturalmente o de algún otro modo en los seres humanos. Es decir, le está pidiendo pues que brinquen toda esa parte que ya habían discutido, ¿sí? Eh, y claro, si fuera un diálogo de juventud, Sócrates les diría, no, hay que regresar a, a, a la pregunta de qué es la virtud para poder contestar esto que me dices, ¿sí? Pero otra vez, no es un diálogo, el Menón no es un diálogo de juventud, sino es un diálogo de transición, y entonces Sócrates va a aceptar indagar sobre algo que no sabe qué es, ¿de acuerdo? Rompiendo, insisto, el acuerdo que habían tenido eh, casi al inicio del diálogo. Si ustedes observan, ¿sí? Se repite eh, la misma pregunta. ¿La virtud es enseñable o se da de manera natural en los hombres o de algún otro modo? Que son las preguntas que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces está conectado este inicio del diálogo con esta parte en donde dejan el acuerdo, si dejan el acuerdo de antes de decir cómo, cómo aparece la virtud en los seres humanos, antes de decir eso hay que decir qué es la virtud, ese acuerdo lo dejan y van a indagar sobre algo que no saben. Pero, dice Sócrates, pues si yo mandara a Menón no solo sobre mí, sino también sobre ti, no investigaríamos primero si la virtud es enseñable o no lo es, sino sin antes haber indagado qué es ella misma. ¿De acuerdo? Ese es el acuerdo que habían tenido casi al inicio del diálogo. Pero desde el momento en que tú no intentas mandarte a ti mismo, sin duda para continuar siendo libre, pero intentas gobernarme a mí y en efecto me gobiernas, te he de consentir, pues, ¿podría acaso proceder de otro modo? Parece, por lo tanto, que hay que investigar cómo es, cómo es algo que todavía no sabemos qué es. Pero no obstante, si no todo, déjame un poco de tu gobierno y concédeme que investiguemos si la virtud es enseñable o cómo es y que lo hagamos a partir de una hipótesis. ¿De acuerdo? Aquí aparece la palabra hipótesis, ¿sí? Y eso es lo que le va a dar nombre precisamente a este tipo de interrogatorio, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Sócrates es que si vamos, de hecho, es hasta
hasta un consejo metodológico, ¿de acuerdo? Si vamos a tratar de indagar algo que no sabemos, la manera correcta de hacerlo es mediante la hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Qué entiende por hipótesis? Bueno, esto es lo que entiende por hipótesis Sócrates. Dice Sócrates, y digo a partir de una hipótesis, tal como lo hacen frecuentemente los geómetras al investigar cuando alguien les pregunta, supongamos a propósito de una superficie, si por ejemplo es posible inscribir como un triángulo esta superficie en este círculo. Ellos, perdón, contestarían así. No sé todavía si esto es posible, pero como una hipótesis creo que puede ser de utilidad para el caso lo siguiente. Si esa superficie es tal que al aplicarla sobre esta línea dada del círculo le faltase una superficie igual a la que se ha aplicado, me parece que se ha de seguir un resultado. Y si por el contrario es imposible que esto suceda, entonces se ha de seguir otro. Y así, pues, quiero yo hacer una hipótesis para ver qué resulta acerca de la inscripción de esa superficie en el círculo, si es posible o no lo es. Bueno, eso dice Sócrates, es lo que él llama hipótesis, ¿de acuerdo? Se presenta, digamos, una afirmación y luego se prueba si esa afirmación es sostenible o no, ¿de acuerdo? Y le dice Sócrates a Menón, del mismo modo, también nosotros, partiendo de una hipótesis, bueno, examinaremos si es enseñable la virtud o no. Expresamos así, ¿qué clase de entre aquellas concernientes al alma ha de ser la virtud para que sea enseñable o no? En primer lugar, si es algo distinto o semejante al conocimiento. ¿Es enseñable o no? O como decíamos hace un momento, recordable. Pero es indiferente que usemos cualquiera de las dos palabras. En fin, pues, es enseñable o no es evidente para cualquiera que no otra cosa se enseña a los hombres sino el conocimiento. Bueno, entonces está pues este procedimiento que Sócrates plantea a través de lo que hacen los geómetras, ¿sí? Que presentan precisamente una hipótesis, ¿sí? Una afirmación que luego va a ser probada, ¿sí? En el caso de la que les concierne, ¿sí? Lo que dice Sócrates es que no hay duda de que, eh, o si de algo no hay duda, es de que el conocimiento es enseñable, ¿sí? Entonces, si la virtud es un conocimiento, entonces será enseñable, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis es esa. Si la virtud es conocimiento, entonces la virtud será enseñable. Y le dice Menón, a mí me parece, perdón, a mí me lo parece. Si la virtud fuese un conocimiento, evidentemente sería enseñable. Por supuesto, le dice Menón. Esto entonces lo hemos resuelto rápidamente. Si es así, será enseñable. Si no es así, no lo será. Entonces vean, lo que van a probar es la primera parte del condicional. Si la virtud es un conocimiento, esto es lo que tienen que averiguar. Si es un conocimiento, entonces será enseñable. Si no es un conocimiento, entonces no será enseñable. Entonces, esto es ahora el centro de la indagación, ¿sí? Bueno, podemos graficar la afirmación o la hipótesis general de esta manera, ¿no? Si la virtud es un conocimiento, aquí está todas las cosas que son virtuosas, ¿sí? Aquí están todas las cosas que son conocimiento y aquí están todas las cosas que son enseñables. Entonces, si la virtud está aquí,
es un conocimiento, y si está aquí, entonces es enseñable. ¿De acuerdo? Este es, digamos, el esquema de la hipótesis general. Dice Sócrates, en segundo lugar, entonces, tenemos que indagar por lo que parece si la virtud es un conocimiento o es algo distinto de un conocimiento. Le dice Menón, también a mí me parece que después de aquello hay que investigar esto. ¿Sí? Hay que averiguar, como ya les decía, si la virtud es un conocimiento o si la virtud no es un conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que ahora es el objeto de la indagación. Si la virtud es un conocimiento, ¿de acuerdo? O si no es un conocimiento. Si la virtud es un conocimiento, bueno, pues estaría aquí. Si no es un conocimiento, estaría fuera del círculo de los conocimientos. ¿Pero qué? No decimos que la virtud es un bien, y no es esta una hipótesis firme para nosotros. Bien, aquí va a haber, digamos, una especie de, mm, de subprueba, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo al final todo esto se amarra, ¿sí? Porque esta afirmación parece una hipótesis nueva, ¿de acuerdo? Y que no tiene que ver directamente con lo anterior, pero vamos a ver cómo al final todo se va a amarrar. Bueno, vuelvo a repetir, le dice Sócrates, pero que no decimos que la virtud es un bien y no es esta una hipótesis firme para nosotros, por supuesto. Entonces, esquemáticamente tendríamos esto. La virtud es un bien, ¿de acuerdo? Todas las cosas que yo pueda llamar que son virtud estarían dentro de los bienes. ¿Sí? Pero si hay además algún otro bien separado del conocimiento, quizás la virtud no sería un conocimiento. En cambio, si no hay ningún bien que el conocimiento no abarque, entonces estableciendo la hipótesis de que es algo que tiene que ver con el conocimiento, procederemos correctamente. Bueno, entonces, eh, si no hay ningún bien que esté separado del conocimiento, ¿sí? Entonces la virtud será un bien, ¿de acuerdo? Por esto, si la virtud es un bien, ¿de acuerdo? Y si no hay un bien que no esté separado del conocimiento, entonces también la virtud sería un conocimiento. Por el contrario, si hubiera bienes que están separados del conocimiento, entonces la virtud quizá no fuera conocimiento, ¿sí? Porque quizá no estaría en ese núcleo o en ese círculo de conocimientos. Es decir, esto, ¿de acuerdo? Eh, si, si todo conocimiento es un bien, ¿sí? Eh, sí, si todo conocimiento es un bien, perdón, no es cierto. Si todo conocimiento es un bien, es posible que la virtud estuviera fuera, o sea, que no fuera conocimiento, ¿de acuerdo? Pero lo que está, la otra posibilidad es que todo bien sea conocimiento. Y si todo bien es conocimiento, y si la virtud es un bien, entonces la virtud es conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta hipótesis es la que nos llevaría precisamente a afirmar que la virtud es un conocimiento, ¿sí? Recuerden, ha dicho eh, Menón, perdón, ha dicho Sócrates, perdón, que eh, la virtud es un bien, ¿de acuerdo? Eh, y tenemos aquí el caso en donde todos los bienes son conocimiento, es decir, no hay un bien que esté separado del conocimiento, ¿sí? Todos los bienes están ligados al conocimiento. Acá, en cambio, ¿sí? Hay bienes que no están ligados al conocimiento, por ejemplo, a los que están aquí, ¿sí? Si la virtud estuviera aquí,
entonces la virtud no sería conocimiento. En cambio, en este esquema, si la virtud es un bien, ¿sí? Entonces sería un conocimiento. Y por la virtud somos buenos, le dice Menón, sí. Y si buenos también útiles, pues todo lo útil, pues todo lo bueno, perdón, es útil, ¿no? Bueno, el esquema sería este, ¿no? Somos virtuosos porque somos buenos, ¿sí? Y si somos buenos, también somos útiles, ¿sí? Ese es el esquema que ha propuesto. Sí, y la virtud es algo útil, necesariamente, según lo que admitimos, ¿sí? Entonces tenemos esto. La virtud es algo útil. Y aquí se va a cerrar el argumento. Entonces, puede decirse así en general, todo para el hombre depende del alma, mientras que lo que es relativo al alma misma depende del discernimiento para ser bueno, y por lo tanto, según este razonamiento, lo útil será discernimiento. No afirmamos que la virtud es útil, por supuesto. Y entonces aparece el argumento, ¿no? Lo útil es discernimiento, la virtud es útil, ¿sí? Y si la virtud es útil, entonces también tendría que ser discernimiento, ¿sí? Y bueno, termina el argumento, dice entonces concluyamos ahora que la virtud es discernimiento, ya todo o ya parte de él. Y hablar de discernimiento tiene que ver con conocimiento, ¿de acuerdo? Bueno, es algo que está implícito, pero el discernimiento es un tipo de conocimiento, ¿de acuerdo? Me parece, Sócrates, que las cosas que has dicho están bien dichas. Entonces, si eso es así, los buenos no lo han de ser por naturaleza. Me parece que no. Bueno, este es el interrogatorio por hipótesis, ¿sí? Que tiene que ver con la refutación, ¿sí? A final de cuentas, ¿para qué le sirvió a Sócrates todo este interrogatorio? Para esto, ¿sí? Esto es lo que está rechazando, ¿sí? Que la virtud se dé de manera natural en los hombres, ¿sí? Porque ya vimos que la virtud se da por discernimiento, y si se da por discernimiento, se da por un tipo de conocimiento, y no se da de manera natural, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, se da de manera natural en los seres humanos, por ejemplo, no sé, el carácter, ¿de acuerdo? De alguna manera estamos, pensaría Platón, predispuestos a cierto carácter. Desde que somos niños hay una especie de determinación en cómo va a ser nuestro carácter, ¿de acuerdo? Pero la virtud no es de ese tipo de cosas. La virtud no se da de manera natural en los hombres, ¿sí? Entonces, es una, un uso refutativo, ¿de acuerdo? Al que se le está dando, perdón, aquí a la hipótesis, ¿de acuerdo? Y bueno, todo lo que está acá tiene o lleva a Sócrates precisamente a afirmar que la virtud es discernimiento, y si es discernimiento, entonces es algo aprendido, y si es algo aprendido, entonces es algo que no se da por naturaleza, ¿sí? Ese es el ejemplo eh, del método por hipótesis, ¿sí? Del interrogatorio por hipótesis eh, parcial, con carácter refutativo, ¿sí? Eh, si quieren, dejamos preguntas o algo que quieran que veamos con más cuidado para la ronda de preguntas. Y vamos con la parte, con la última parte de la sesión, esto que tiene que ver con el interrogatorio hipotético completo, ¿de acuerdo? Aquí las cosas ya no son propiamente para refutar, sino como les decía,
el intento de ese interrogatorio es poder contemplar todas las posibilidades que tenemos de un problema, ¿sí? Este interrogatorio hipotético se presenta en el diálogo del Parménides, ¿sí? Quizás valga la pena contextualizar qué ha pasado de los diálogos de madurez al Parménides. En los diálogos de madurez, como veíamos el caso de la dialéctica, como veíamos el caso de la alegoría del sol, ¿sí? Aquella comparación entre el sol y la idea del bien, ¿sí? Ese periodo entonces nos habla de que hay una, eh, un mundo, ¿sí? De ideas, ¿sí? Estas ideas son entidades perfectas y esas entidades perfectas son, digamos, eh, el modelo, ¿sí? De lo que hay en la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza es algo imperfecto, ¿sí? De hecho, es común escuchar decir que la naturaleza es una copia imperfecta del mundo de las ideas, ¿de acuerdo? La naturaleza es una copia imperfecta del mundo de las ideas. Pero en el Parménides, ¿sí? que es un diálogo de vejez, perdón, Platón de una manera responsable y de una manera eh, también valiente, ¿sí? Lo que va a hacer es poner en duda esta teoría de las ideas. Sí, esta teoría de las ideas eh, que había sostenido en la época de madurez, en los diálogos de madurez, en el Parménides lo va a poner en duda. ¿Sí? Una mm, de las objeciones que le hace a la teoría de las ideas es respecto al ámbito de las ideas. ¿De qué hay ideas? ¿De acuerdo? Si ustedes revisan los diálogos de madurez de Platón, se van a encontrar con que hay una idea de justicia, hay una idea de belleza, hay una idea, bueno, de virtud. eh, Hay ideas de ese tipo de cosas, ¿sí? Hay de ese tipo de entidades, ¿de acuerdo? Pero les había comentado que la naturaleza es una copia imperfecta del mundo de las ideas. Y si ustedes piensan en una copia, eh, se darán cuenta de que lo que existe en el original debe de existir también en la copia, ¿sí? Eh, Dando un brinco tecnológico, piensen ustedes en las copias que sacamos para nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Si las sacamos de un texto original, entonces tenemos, claro, el texto original y tenemos la copia, y a veces la copia no es totalmente clara, pero sin embargo refleja lo que hay en el original, ¿sí? Y eso es lo que va a ser el centro de la crítica de Platón, ¿sí? Es decir, por ejemplo, dice en el Parménides, por ejemplo, en el mundo hay cosas como lodo, o como palos, o como cabello, o como basura, ¿sí? La pregunta es, ¿habrá una idea de palo, de cabello, de basura, de lodo, en el mundo de las ideas? ¿Habrá una idea perfecta de basura? ¿Sí?
Y lo que responde Sócrates es que no sabe, ¿de acuerdo? Sócrates no sabe de qué hay ideas, ¿sí? En ese sentido, esa es, digo, una de las críticas que le hace Platón a su teoría. Hay otras 3 o 4, unas de ellas muy conocidas porque van a dar origen a lo que luego Aristóteles llama el tercer hombre, ¿sí? Pero digo, ahorita no es propiamente el momento de exponer todo eso porque nunca acabamos. Pero lo que quería era contextualizarlos, decirles entonces que este interrogatorio hipotético, ¿sí?, va a surgir eh, en el diálogo en donde Platón está haciendo una crítica a su teoría de las ideas, ¿sí? Y entonces, perdón, eh, bueno, les doy otro dato. En este texto del Parménides, en este diálogo del Parménides, el personaje principal, el personaje, digamos, portavoz de Platón, ya no es Sócrates, es Parménides. Y Sócrates se convierte en el antagonista, en aquel que está contestando, ¿sí?, en el interlocutor principal, bueno, en la primera parte del diálogo, ¿sí? Es decir, lo que Sócrates hace con Meleto en la Apología, o lo que hace con Eutifrón en el Eutifrón, o lo que hace en el Menón con Menón, ¿sí? Eso que hace Sócrates con ellos, ahora Parménides lo está haciendo con Sócrates, ¿sí? Parménides le presenta problemas y Sócrates no sabe cómo contestarlos, ¿sí? Eh, bueno, después de que hacen una revisión, y que se da cuenta Sócrates de que no sabe cuál es la relación entre las ideas y la naturaleza, es cuando Parménides le propone este interrogatorio hipotético, ¿de acuerdo? Este interrogatorio hipotético, entonces, es un método que le propone Parménides a Sócrates para que encuentre la verdad, ¿de acuerdo? Y para encontrar la verdad, al menos eso parece ser un supuesto, para encontrar la verdad lo que se debe de hacer es contemplar todas las posibilidades que tenemos sobre una hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora sí veamos esto. Eh, esto es tal como le sugiere Parménides que, eh, que ejercite, que busque la verdad. ¿De acuerdo? Este es, pues, el método de hipótesis, perdón, por hipótesis, el interrogatorio por hipótesis, que ahorita vamos a ver, al menos algunas partes las vamos a ver desarrolladas. Dice, por ejemplo, respondió, si tú quieres a propósito de la hipótesis que propuso Zenón, si hay multiplicidad, examina qué debe seguirse para los múltiples mismos, tanto respecto de sí mismo como respecto a lo uno. Y para lo uno, tanto respecto de sí mismo como respecto a los múltiples. Y a su vez, poniendo como hipótesis, si no hay multiplicidad, examina nuevamente qué ha de seguirse para lo uno y para los múltiples, tanto respecto de sí mismo como respecto uno del otro. Bueno, vean, aquí tenemos ya, perdón, por lo menos 2 cosas claras, ¿sí? Hay una hipótesis, ¿sí? Si hay multiplicidad, ¿de acuerdo? Y se le está pidiendo que, indague, ¿sí?, si hay multiplicidad, ¿sí?, respecto, o las consecuencias, perdón, las consecuencias de afirmar hay multiplicidad, ¿sí?, las consecuencias hay que verlas para sí mismo, es decir, para la propia multiplicidad, y respecto a lo uno, que sería lo contrario de la multiplicidad, ¿de acuerdo? Pero no solamente basta con eso, sino que a la hipótesis, si hay multiplicidad, hay que completarla con la otra.
si no hay multiplicidad. Si ustedes ven, aquí se está tomando dos hipótesis, o más bien las hipótesis contrarias, y se está buscando cuáles son las consecuencias de afirmar esto, tanto para la multiplicidad misma como para lo uno. ¿De acuerdo? Ese pues es la primera parte del método. Dice, y luego, además, si se supone que hay semejanza o que no la hay, ¿qué se sigue en cada una de las hipótesis para los objetos mismos de la hipótesis como para los otros, tanto respecto de sí mismo como respecto de otros? Y el mismo argumento se aplicará a propósito de lo semejante, así como del movimiento del reposo, de la generación y de la corrupción del ser mismo y del no ser. Bueno, como vamos a ver, la propuesta es, al final de cuentas, 8 hipótesis, ¿de acuerdo? Lo que les voy a presentar es solamente esta parte, ¿de acuerdo? Y claro, va a ser una presentación solamente para mostrar cómo trabaja el interrogatorio, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se resume, dice una palabra a propósito de algo, se suponga que él es o que no es o que, perdón, se suponga que él es o que él no es o que está afectado por cualquier otra determinación, se debe examinar las consecuencias que se siguen tanto respecto de sí mismo como respecto de cada uno de los otros, el que se prefiere elegir, e igualmente respecto de una pluralidad, perdón, y de todos en conjunto. Bueno, digamos, la primera parte del método consiste en esto, ¿sí? Esto es lo que vimos atrás, ¿de acuerdo? Pero digo, está más, al menos lo quise poner más claro, ¿sí? Si ustedes ven, ¿sí? Hay una hipótesis si lo uno es, ¿de acuerdo? Y esta hipótesis se debe de investigar las consecuencias para lo uno y las consecuencias para los otros, ¿de acuerdo? Y luego la contraria, si lo uno no es, las consecuencias para lo uno y las consecuencias para los otros. ¿Sí? Insisto, esta es la mitad del método. ¿Sí? Al final les voy a presentar todo lo que dice Platón sobre esto. Si lo consideramos respecto a la virtud, podríamos decir, este esquema que vimos arriba podría quedar así, ¿no? Si la virtud es conocimiento, esa es la hipótesis positiva, y entonces tendremos que investigar las consecuencias para la virtud y las consecuencias para lo contrario de la virtud, en este caso el vicio. Y luego en el número 2 tendríamos que investigar si la virtud no es conocimiento, ¿sí? Y tendríamos que investigar también las consecuencias para la virtud y las consecuencias para lo otro, ¿sí? Esto siguiendo el esquema de, de esta parte, ¿sí? Bien, ahora sí les voy a presentar el interrogatorio, ¿sí? Perdón, ahí se me fueron algunos errores de dedo a la hora de copiar. Bueno, dice, comencemos pues, dijo Parménides. Si lo uno es, perdón, le estoy presentando esto que está subrayado, ¿de acuerdo? La hipótesis positiva, si lo uno es, las consecuencias para lo uno, y si lo uno no es, las consecuencias para el uno. Solamente una parte de estos dos les voy a presentar, ¿sí? Porque, insisto, es demasiado lo que tendríamos que revisar. Comencemos pues, dijo Parménides, si lo uno es, no es cierto que el uno no podría ser múltiple, perdón, ¿cómo podría serlo? En consecuencia, ni tiene partes, ni puede ser un todo. ¿Por qué? La parte es, sin duda, la parte de un todo. Sí. ¿Y qué es un todo? Un todo no es aquello
que no carece de ninguna parte. En efecto, en consecuencia, en ambos sentidos, lo uno estaría constituido por partes, tanto por ser un todo como por tener partes. Es necesario. Y así, en consecuencia, en ambos sentidos, lo uno sería múltiple y no uno. Es verdad, pero es preciso que lo uno sea múltiple, pero es preciso que él no sea múltiple, sino uno. Es preciso. Bueno, ese es el inicio de esta primera hipótesis, ¿de acuerdo? De si lo uno es y las consecuencias para el uno. Dice, en consecuencia no podría ser un todo ni tendría partes si lo uno es uno. No, en efecto, luego no tiene ninguna parte, no tendrá principio ni fin ni medio, puesto que esas serían efectivamente sus partes. Es cierto. Bueno, esa es la primera hipótesis que nos hablaría si lo uno es y las consecuencias para el uno. ¿De acuerdo? Y luego, más adelante, aparece la hipótesis de si lo uno no es. Preguntábamos entonces, dice Parménides, si lo uno no es, ¿qué debe seguirse como consecuencia respecto de él? Bueno, sí, estaban indagando eso. Cuando decimos no es, ¿eso significa acaso otra cosa que ausencia de ser en eso de lo cual afirmamos que no es? Ninguna otra cosa. En consecuencia, cuando afirmamos que algo no es, estamos diciendo que él en cierto modo no es, pero que en cierto modo es, o o esa expresión no es, estrictamente significa que lo que no es de ningún modo es, ni en ningún sentido es ni participa en alguna manera del ser. Y bueno, le dice, bueno, aquí está discutiendo con otro personaje que es Aristóteles. Dice, tienes ese significado, el más estricto. En consecuencia, lo que no es, no podría ser ni participar del ser de ninguna otra manera. No, en efecto. Pero llegar a ser y perecer, ¿qué otra cosa eran sino tomar parte del ser y perder el ser respectivamente? Bueno, esta otra parte habla ahora de la hipótesis de si el uno no es. ¿De acuerdo? A final de cuentas, lo que intenta este tipo de interrogatorio es eh, eh, acotar, es más bien agotar todas las posibilidades que hay respecto de un problema, ¿sí? Ya vimos si el uno es, entonces debemos revisar las consecuencias para el mismo uno y las consecuencias para los otros. Y luego hay que pasarnos al asunto de si el uno no es, y hay que ver las consecuencias para el uno y luego las consecuencias para los otros. ¿De acuerdo? En el diálogo, ¿sí? Lo que se persigue es esto, ¿sí? Vean ustedes, la hipótesis es si lo uno es, ¿de acuerdo? Y si lo uno es, trae consecuencias para lo uno, ¿sí? Y trae consecuencias para los otros. Y luego la hipótesis negativa, si lo uno no es, y trae consecuencias para lo uno y trae consecuencias para los otros, ¿de acuerdo? A su vez, aquí, si ustedes observan, hay una diferencia entre el 1 y el 2, ¿de acuerdo? La diferencia es que en el 1, precisamente la palabra uno está en cursiva y en el 2 es el verbo ser, es el que está en cursiva, ¿sí? Si hubiera tiempo, pudiéramos discutir el asunto que tiene que ver primero con que aquí el verbo ser se interpreta aquí arriba en un sentido existencial y aquí abajo en un sentido predicativo, ¿sí? Y el uno aquí se va a interpretar como uno y aquí se va a interpretar como todo.
¿sí? La diferencia entre uno y todo es que, dice Platón, es que el uno no tiene partes, mientras que el todo sí tiene partes, ¿sí? En la naturaleza lo que tenemos son todos, que a veces llamamos unos, ¿sí? Yo soy uno, o yo me llamo uno, ¿sí? Yo me denomino a veces uno, pero realmente soy un todo porque tengo partes, ¿sí? Cuando le decimos a una persona, eh, um, qué sé yo, eh, ah, pásame, no sé, pásame el celular, o dame un celular, por ejemplo. Imagínense que tenemos varios, dame un celular. eh, Hablamos de un celular, pero diría Platón, ese uno realmente no es uno, es un todo. El uno es aquel que no tiene partes, ¿sí? Y en Platón eso, eso de lo que no tiene partes, solamente lo podemos relacionar con las ideas, ¿de acuerdo? Entonces solamente las ideas son uno, mientras que todo lo demás es un todo, ¿sí? Respecto al verbo ser, el sentido existencial, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con su... eh, mm, con una forma de, en este caso del uno, que no puede ser que no puede ser objeto de ningún otro predicado, ¿sí? Uno, ¿sí? Simplemente cuando digo uno, se supone la existencia, ¿sí? Entonces de uno yo no tengo derecho a ponerle ningún otro o ningún predicado, perdón, no tengo derecho a ponerle ningún predicado porque ya estoy eh, implícitamente nombrando la existencia, ¿sí? Respecto al verbo ser como eh, verbo copulativo, como en su sentido predicativo, ahí sí yo le puedo poner los predicados que me parezcan correctos al uno, ¿de acuerdo? Insisto, bueno, sería cosa de eh, platicar con más calma todo esto, pero a final de cuentas lo que me interesaba es que vieran cómo este segundo uso de la hipótesis no es un uso refutativo, sino que es un uso en donde se intenta eh, agotar todas las posibilidades de un problema y en función de eso elegir cuál sería la respuesta, la mejor respuesta al problema. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo. Ahora sí, pues les dejo la palabra. A ver, cualquier cosa con gusto. Muy bien, adelante. Pueden levantar su manita o pueden abrir su micrófono si no hay nadie más hablando para poder realizar la pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Carlos. Pues muy bien, muy ilustrativo, la verdad, muy contento. Y particularmente no es una pregunta, o bueno, tal vez es como una especie de inquietud. Quisiera saber usted más bien qué opina. Pienso sobre todo en esta estrategia, digámoslo así, argumentativa vía la hipótesis, y de pronto, rápidamente a mí, me vino a la mente la idea de las demostraciones en lógica por casos, ¿no? O la prueba por casos. De pronto tratar de hacer una demostración de una fórmula, o de alguna proposición, etcétera, y se hacen, digamos, se abren varios casos, ¿no? Generalmente ocurre cuando hay una disyunción y bueno, aparece, ¿no? El caso A, y llegamos a la conclusión en A, bueno, perfecto, ¿no? Se agota.
luego tenemos el caso B, llegamos a la misma conclusión, entonces A o B nos llevan a lo mismo y se prueba de cierta manera, ¿no? Entonces, pensaba que era más o menos así. Sin embargo, veo que el uso, digamos, por lo menos en el caso de la demostración por casos, ahí se tiene que probar de cierta manera que todas las interpretaciones posibles son válidas, ¿no? Ahí se debe de probar eso. Pero acá no, acá como que hay algunos casos en los que, pues ni modo, se niega la hipótesis, ¿no? Y ya como que ahí, no sé, pero me sonó mucho a las pruebas por casos, en lógica, esta forma de argumentar. Sí, yo creo que está más relacionada con esta última forma del interrogatorio. Realmente en el texto, en el Parménides, se ve cómo se van desarrollando todas las hipótesis, y todas las hipótesis bajo, bajo la interpretación que se le está dando, todas son correctas, ¿sí? Lo que sucede es que, claro, si interpretamos el uno como un todo, y si lo interpretamos como uno, si no nos damos cuenta de esta distinción, entonces vamos a creer o podemos caer pues en la confusión, ¿sí? Pero si los interpretamos de una manera o sabemos cómo lo estamos interpretando, es posible probar ambas cosas, ¿sí? Entonces, digo, no sé, me parece que está más cercano a esta forma al primero, que el primero sí es eminentemente refutativo, ¿no? El primero se usa para desechar ciertas afirmaciones. Sí, porque justo eso era lo que me inquietaba, ¿no? En la prueba por casos no se trata de refutar, más bien se trata de probar, o de demostrar que la interpretación, de todas las interpretaciones, llegamos a la misma conclusión. O bueno, a un argumento lógicamente correcto, o a una tautología, ¿no? Entonces sí, acá, bueno, eso me llamó mucho la atención. Muchas gracias de nuevo, doctor. Sí. Sí, nada. Lo único que sí quizás habría ahí que apuntar es que en la lógica, vamos, es una sola interpretación, y si no recuerdo mal, este procedimiento por casos mm, no implican cambiar, por ejemplo, la interpretación de algún conectivo o de alguna proposición. Y acá en el método de por hipótesis, precisamente lo que permite que todas las hipótesis sean demostradas es precisamente que hay un cambio de interpretación, un cambio de interpretación semántico. En concreto, en el texto, en el diálogo, el uno y el ser son los que cambian su interpretación. Por favor, doctor Luis. Doctor, creo que tiene su micrófono, Doc. Sí. Sí, gracias. Yo quiero aquí resaltar otra percepción que tuve en este movimiento de las hipótesis. Me da la impresión que todo lo que va a elaborar después Aristóteles en la metafísica, aquí como que están los principios. Tuve esa impresión. Porque no se está, creo que la categoría principal en la que se desplaza el proceso de las hipótesis y la refutación o no, creo que están de por medio categorías metafísicas.
pero no sé si estoy en lo adecuado. Tengo esa sensación nada más. No tengo todavía los elementos y es lo que, pues no es su obligación explicitarlos, desde luego. Simplemente es una percepción mía, pero quiero compartirla aquí con usted y con ustedes, si me lo permiten. Sí, muchas gracias. Sí, digo, Aristóteles es uno de los genios de la humanidad. Una de las cosas que logra es poner en claro muchas de las cosas que decía Platón. Eh, en ese sentido, me parece que sí, me parece que hay una serie de planteamientos que el mismo Aristóteles va a retomar de esta parte del Menón. No lo vimos, pero por ejemplo, este va a ser el punto de referencia de Aristóteles para hacer, les comentaba, la crítica de lo que él llama el tercer hombre. Eh, y claro, la reflexión que hace Platón aquí es una reflexión todavía hecha nudo, ¿sí? Platón está luchando con una serie de ideas que tiene en la cabeza y no logra clarificarlas totalmente, eh, pero creo que sí, creo que Aristóteles toma algunos elementos de aquí. Pero en donde vamos a ver ya claramente lo que retoma Aristóteles de Platón es cuando estemos en la siguiente sesión, cuando estemos viendo el sofista, ¿sí? Porque en el sofista va a quedar claro, eh, aunque Platón no le llama sujeto y predicado, cosa que sí va a ser Aristóteles, ya va a quedar claro, cómo hay una relación, digamos, entre ideas, como lo dice Platón, ¿sí? Entre ideas y unas le son, unas pueden estar junto a otras y otras no, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, no sé, la idea de mamífero y la idea de hombre pueden estar juntas. Mientras, por ejemplo, la idea de mamífero, la idea eh, de pino, no van a estar juntas. Y me parece que ahí sí es claro, y creo que ahí se puede mostrar de manera más claramente cómo Aristóteles va a retomar esta última teoría de las ideas de Platón para construir gran parte de su metafísica. Sí. Gracias, doctor, muy amable. De nada. No sé si alguien más. Diana, ¿andas por ahí? Parece que no. Aquí ando. Lo que pasa es que tuve una situacióncita. Ok. No sé si alguien más quiera hacer una pregunta. Ánimo, no sean tímidos. Bueno, pues yo creo que andan en la timidez. Bueno, por mi parte no habrían ahorita preguntas. Le agradezco muchísimo, doctor Carlos. Yo creo que hay mucho material para trabajar, para analizar, sobre todo pues quienes van a trabajar precisamente los diálogos de Platón, quienes están trabajando el Menón, y seguramente pues van a tener elementos para hacer otro tipo de aportes, ¿no? Porque son lecturas a las cuales se les puede sacar mucho provecho en muchos sentidos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, le agradezco muchísimo el tiempo. Esta clase, bueno, ya voy a dejar de grabar porque no hay participaciones, ¿verdad? Ya no hay preguntas, todo quedó claro. Es que es buen maestro, también es bastante claro, también, ¿no? En todo caso, digo, yo sé que los ejemplos, sobre todo del Parménides, quizás un poco también el del Menón. El del Menón porque lo vimos muy, muy rápido,
pero si tuviéramos tiempo, lo hubiéramos... es muy claro esa parte, pero en cambio el del Parménides sí es muy complicado. Pero en todo caso, digo, me parece que lo relevante es pensar en que Platón utiliza este interrogatorio de formas diferentes, ¿sí? Y que le permite refutar, le permite poner en camino al alumno, ¿sí? Le permite decirle cuál es el objetivo de su búsqueda. O sea, hay una serie de usos que hace Platón del interrogatorio, y me parece que es interesante porque nos da más idea de, de los objetivos que está siguiendo Platón en los diálogos, y a veces los tendemos a ver como muy planos, ¿no? Como si Platón solamente quisiera una cosa, y bueno, a veces es claro que quiere otras muchas, ¿no? Entonces digo, me parece que al menos mi objetivo era mostrarles eso, que hay varias formas en que se va a utilizar el interrogatorio. Y bueno, ya lo del contenido, si luego me invitan a dar un cursito de algún diálogo de Platón, yo encantado.